Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta séptima temporada de Más Conocimiento estamos conversando con académicos de la mesa temática Envejecimiento de la Red de Universidades del Estado de Chile. ¿Qué relación existe entre el síndrome de fragilidad y las enfermedades cardiovasculares? Por otra parte, ¿qué relación existe entre el sistema nervioso autónomo y COVID-19? Para conocer más sobre estos aspectos, vamos a conversar hoy con dos interesantes entrevistados. Acompáñenos en Más Conocimiento. Hola, soy el doctor Eduardo Fuentes, profesor asociado de la Universidad de Talca e investigador del Centro de Investigación en Trombosis. Mis principales líneas de investigación son estudiar el rol de las plaquetas en el desarrollo de la trombosis y estudiar el síndrome de fragilidad en adultos mayores. Estimados telespectadores, los medios de comunicación han planteado que los adultos mayores desarrollan COVID más graves que otras personas. ¿Qué relación tiene esta situación con la fragilidad en las personas mayores? Para conocer más sobre esto vamos a conversar con el doctor Eduardo Fuentes Quinteros. Él es tecnólogo médico y doctor en ciencias, es integrante del Centro de Investigación en Trombosis, académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Su área de investigación es trombosis, ámbitos de la fisiopatología, los factores de riesgo y la búsqueda de moléculas antitrombóticas. Tiene varios proyectos de investigación adjudicados y un número muy importante de publicaciones en revistas científicas internacionales. Doctor Fuentes, Eduardo, gracias por aceptar la invitación de Campus TV en el programa Más Conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por todo, por invitarme a participar y esperamos que resulte una entretenida conversación. Sí, sin duda que así va a ser. Vamos a conversar de enfermedades cardiovasculares, particularmente algo sobre trombosis. Vamos a hablar de envejecimiento, de fragilidad en las personas mayores y de COVID. Vamos a ir mezclando esto. Pero yo creo que pasa a ser necesario partir por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué son las enfermedades? ¿Cuáles enfermedades incluyen este concepto de enfermedades cardiovasculares? Mira, la importancia de las enfermedades cardiovasculares es que actualmente es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y aproximadamente en el último año, lamentablemente, la mortalidad por culpa de enfermedades cardiovasculares es cercana a 18 millones de vidas en el mundo. Entonces, es un alto número de personas que mueren por culpa de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Es un trastorno tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. ¿Y cuáles son las principales enfermedades cardiovasculares? Son infarto agudo de miocardio, trombosis arterial periférica y enfermedad cerebrovascular. Bien, esas son, o sea, están causando una cantidad muy importante de muertes. Y entiendo que eso representa el orden del 30% aproximadamente de todas las muertes, ¿ya? O sea, es un porcentaje muy importante. Ahora, estas enfermedades, para llegar a desarrollar un infarto agudo de miocardio, a modo de ejemplo, ¿hay factores de riesgo que favorecen el desarrollo de estas enfermedades? Sí, incluso como Universidad de Talca, a través del programa de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, se realizó un estudio en la población de Talca y se identificó que un alto porcentaje de la población presenta factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos, por ejemplo? Sí, se identificó que existe un alto porcentaje de tabaquismo, sedentarismo, aumento de la presión arterial, también un aumento en la glicemia y en el colesterol. Y también otra determinación que se realizó fue el diámetro de cintura, que estaba aumentado.
Y lo preocupante de esto no es solo que existe un alto aumento de factores de riesgo en cada individuo, sino que también se identificó que en adultos mayores, sobre 65 años, existe una coexistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que adultos mayores presentan 3, 4 factores de riesgo cardiovascular, lo cual aumenta considerablemente el riesgo que pueda producirse una enfermedad cardiovascular. Tú mencionaste hace poco que esto tenía que ver con los vasos sanguíneos. Particularmente en el caso de entendiendo que hay venas y hay arterias, particularmente en las arterias que tienen más que ver con estas enfermedades cardiovasculares más importantes, estas que llegan a causar muerte, como infarto o miocardio o enfermedad cerebrovascular. ¿Qué ocurre en el interior de la arteria allí? Sí, todo lo que hemos mencionado, los factores de riesgo, ¿cuál es el camino que nos lleva finalmente a por ejemplo, a un infarto? ¿Qué sería un infarto? Cuando una arteria, al interior de una arteria, ocurre un coágulo, un agregado, un coágulo de sangre que impide que el flujo corra a través de este vaso sanguíneo. Eso es lo normal. Lo normal es que a través del vaso sanguíneo la sangre fluye normalmente. Pero cuando existen factores de riesgo, el vaso sanguíneo se va deteriorando con el tiempo. Entonces, este deterioro, ¿qué es lo que va generando? Que se vaya acumulando, por ejemplo, colesterol. El colesterol se va acumulando, se va engrosando este vaso sanguíneo, y ese engrosamiento al interior del vaso sanguíneo impide que la sangre fluya normalmente. La sangre comienza a fluir lentamente hasta que luego ocurre un daño en esta placa de ateroma que se conoce, se daña esta placa de ateroma, se agregan células, componentes sanguíneos que forman un coágulo y se detiene la sangre. ¿Y cuáles son los componentes sanguíneos más importantes y que de alguna manera entiendo que en el CIT, en el Centro de Investigación en Trombosis, se estudian? ¿Cuáles son los elementos que ahí forman el coágulo después que se rompe la placa? Sí, efectivamente, como mencionó, en el Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca, dentro de las principales líneas que desarrollamos está el estudio de trombosis. ¿Cuáles son las células que favorecen el desarrollo de la trombosis? Por un lado, vamos a tener la pared del vaso sanguíneo, que son las células endoteliales, que se dañan. Por ejemplo, en diferentes estudios que tabaquismo, sedentarismo producen un daño en los vasos sanguíneos. Entonces tenemos un componente que sería el vaso sanguíneo y la otra célula principal sería la plaqueta. Nosotros también en el centro tenemos una línea de investigación para estudiar función plaquetaria. ¿Cuál es el problema de las plaquetas? Que ante un vaso sanguíneo, voy a mostrar mi mano, ante un vaso sanguíneo dañado, las plaquetas se adhieren, se van adhiriendo y van formando un agregado que impide el flujo sanguíneo normal. Y muy brevemente, a propósito que mencionaste que las plaquetas se adhieren ahí, las plaquetas que serían una de las 3 tipos de células que circulan en la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, las plaquetas comparado así muy a grosso modo, solamente comparando el tamaño de estos distintos tipos de células, cuál es más grande, cuál es más chica, se pueden ver al microscopio común, al microscopio óptico, que sería el que habitualmente existe en los laboratorios. Sí, a través de una muestra de sangre, como mencionó, se pueden obtener estas células sanguíneas que son, ¿cuáles son las más pequeñas? Son las plaquetas, las más pequeñas. Luego un tamaño intermedio tenemos el glóbulo rojo y luego de un mayor tamaño vamos a tener los glóbulos blancos. En cualquier laboratorio, a través de un microscopio, uno puede identificar estas células. Pero nosotros tenemos en el centro de la universidad, tenemos diferentes equipos que nos permiten ir más allá y no solo identificar las plaquetas, sino que también somos capaces de evaluar su funcionalidad. Si funcionan bien. Eduardo, dejemos el tema funcionalidad para más adelante en la entrevista, por favor. Perfecto. Habíamos mencionado en algún momento que existían factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y varios de ellos son modificables, va a depender de la decisión de la persona, de ciertos condicionantes, por cierto, que ocurran, pero hay uno que no se puede modificar, que es la edad. La edad cronológica no se puede modificar.
¿ya? Y tú mencionabas que a medida que avanzaba la edad había más factores de riesgo que coexistían, ¿ya? Ahora, una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad biológica. O sea, alguien podría tener, voy a poner, 70 años. Un individuo A de 70 años, Pedro, un individuo Pablo de 70 años, pero uno tiene más factores de riesgo, aparte de la edad cronológica, que otro, ¿ya? Y por lo tanto tiene edad biológica más avanzada, el que tiene más factores, o sea, tiene menos expectativas de vida, menos años por delante, según el promedio de la población, ¿ya? Ahora, ¿qué afecta a esa edad biológica? Sí, efectivamente, todos tenemos una edad cronológica, que es el número de edad que tenemos desde el momento de nacer. Pero aquí, ¿qué es lo importante también y hacia dónde apunta la prevención de los factores de riesgo? Ya. Esta prevención tiene que ser desde temprana edad. ¿Para qué? Para poder modificar la edad biológica. La edad biológica entonces es cómo cada individuo se enfrenta al paso del tiempo. Entonces, si somos capaces de prevenir a tiempo, de transmitir a la población que tenga alimentación saludable, por ejemplo, vamos a ser capaces de disminuir esta edad biológica. Y vamos a ser más capaces de enfrentar a una mayor edad mayores situaciones de estrés y de enfermedades. Haciendo esta secuencia que vamos recorriendo durante la conversación, parece inevitable llegar a los adultos mayores, que hay distintas situaciones en los adultos mayores. Hay unos que claramente están más, voy a usar el concepto técnico, más frágiles que otros. Está el síndrome de fragilidad, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es ese síndrome de fragilidad? O sea, primero el contexto de adultos mayores sin duda es un grupo de riesgo, no solo por su condición, sino que también por un aumento en el último tiempo. De acuerdo al último censo, los adultos mayores representan cerca de 3 millones de personas en nuestro país. Cercana al 16% de la población son adultos mayores. Entonces, teniendo un alto número de población de riesgo, existe un consenso de un concepto que se llama fragilidad del envejecimiento. Entonces, ¿qué es la fragilidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, aquí tenemos dos conceptos también dentro de la fragilidad. Por un lado, existe un consenso en cuanto a la definición, que es un síndrome clínico biológico que está dada por una disminución de la resistencia y de los procesos fisiológicos ante situaciones de estrés. Es decir, el adulto mayor tiene menos capacidad de soportar situaciones de estrés, alguna enfermedad, caídas, hospitalización. Pero, ¿sí? Sí, no, por favor, continúa. Quería terminar la idea. Entonces existe un consenso en cuanto a la definición, pero existen diferentes líneas con respecto a cómo podemos medir el síndrome de fragilidad. ¿Y cuál sería las formas más habituales de cómo medirla? ¿Cuáles son, podemos llamarle escalas de medición? Claro, en las últimas décadas, desde que apareció el concepto de fragilidad, siempre ha existido diferentes tipos de instrumentos que buscan identificar de mejor forma al adulto mayor frágil de aquel no frágil. Entonces, una de las escalas que nosotros como programa de envejecimiento saludable de la Universidad de Talca aplicamos la escala de Linda Fried, que es de Estados Unidos, en la cual se evaluó en un grupo de adultos mayores de 1.200. 5 adultos mayores evaluamos esta escala de fragilidad. ¿Eran adultos del Maule, de la región del Maule? Lo interesante de este estudio es que se obtuvo una muestra representativa de toda la región del Maule. Entonces, lo que nosotros observamos en estos 1.205 adultos mayores representa a los adultos mayores de la región del Maule. ¿Y algunos resultados que sean los más relevantes a tu juicio? Por ejemplo, el resultado más importante es el porcentaje, la prevalencia de la fragilidad en estos adultos mayores. ¿Cuántos de los adultos, qué porcentaje de los adultos mayores son frágiles? Aproximadamente el 20% de los adultos mayores de la región del Maule tienen síndrome de fragilidad, de acuerdo a la escala que aplicamos en el estudio.
Y si este porcentaje del Maule lo comparamos con Santiago, donde entiendo que la doctora Albala ha hecho algunos estudios al respecto, o lo comparamos con algunos países europeos, por ejemplo. Sí, lo interesante del estudio que nosotros realizamos en el Maule como programa de envejecimiento es que fue una muestra urbana y rural. Entonces, nuestro porcentaje, eso es importante al momento que observamos los resultados, es importante saber el origen de los participantes. Y en nuestro caso, en el Maule fue una muestra urbano y rural. El otro estudio se realizó en Santiago por la doctora Albala y ellos identificaron que aproximadamente un 14% de la población tiene síndrome de fragilidad. Si lo comparamos, por ejemplo, con Europa, España, Alemania, tienen menos del 10% de fragilidad sus adultos mayores. Ya, o sea, hay menos fragilidad en Europa. Sí, tenemos casi el doble de fragilidad que los adultos mayores de Europa. Y esto, entiendo que el estudio no pretendió hacer eso, pero una aproximación tiene que ver la fragilidad o a menor nivel socioeconómico, cultural, educacional, ¿podría existir más fragilidad? Sí, o sea, encontramos resultados bastante interesantes y que también se asocian con, volviendo a una pregunta anterior, ¿cómo se define la fragilidad? Además de tener un componente biológico, la fragilidad también tiene un deterioro social del adulto mayor. Y ahí encontramos, por ejemplo, que a menor nivel de escolaridad, por ejemplo, aquellos adultos mayores que tuvieron a lo largo de su vida menos de 8 años de estudio, tienen un mayor riesgo de sufrir el síndrome de fragilidad. Ya. Y el tema rural-urbano, el tema de niveles de sexo, hombres versus mujeres, ¿hay diferencia al respecto o no? Sí, sí, por supuesto. Otro análisis que realizamos también mostraron que al ser, por ejemplo, las mujeres tienen un mayor riesgo de fragilidad. También otro factor de riesgo, personas mayores de 75 años, obesidad abdominal y daño cognitivo se asocian a tener un mayor riesgo de fragilidad. Bien. Y esos son de la escala de Friet, entiendo que hay una escala de Europa que el doctor Francisco García y Leocadio Rodríguez estarían, bueno, ellos lo estandarizaron en Europa. ¿Qué posibilidad hay de estandarizar esta escala que sería, voy a decir, como más amigable en una versión acortada de estandarizarla para Chile? Sí, justamente nosotros como Centro de Investigación en Trombosis y en colaboración con los investigadores, como mencionaba doctor García y Rodríguez Mañas de España, presentamos un proyecto en donde queremos aplicar una nueva escala de fragilidad para la población chilena. Esta escala se conoce como FTS y la gracia de esta escala es que tiene más dimensiones y permite evaluar no solo la fragilidad en un momento determinado, sino que también obtener una predicción de eventos adversos. Actualmente... ¿Qué tipo de eventos adversos uno podría considerar en esto? Sí, justamente mencioné los eventos adversos porque las escalas que existen hasta el momento identifican la fragilidad, pero no permiten predecir si ese adulto mayor va a tener un evento adverso. Como cuáles, por ejemplo, caídas, hospitalización y mortalidad. Entonces, el proyecto que presentamos a Fonder en la convocatoria de envejecimiento, el objetivo es aplicar y validar una escala, una nueva escala para nuestra población que nos permita identificar y monitorear a nuestros adultos mayores frágiles. ¿Y por qué a propósito de fragilidad de eventos cardiovasculares, por qué los adultos mayores frágiles podrían desarrollar o hay una mayor posibilidad de que desarrollen eventos cardiovasculares? ¿Qué ocurre en ellos? Sí, luego que se identifica la fragilidad en el adulto mayor, también como centro otra línea de investigación que tenemos es buscar biomarcadores para predecir
riesgo de fragilidad y para predecir riesgo de trombosis. Entonces, como resultado de nuestras investigaciones, hemos identificado que los adultos mayores tienen una mayor activación plaquetaria. Como mencionamos al principio, las plaquetas son estas células que las encontramos en una muestra de sangre y que participan en la trombosis. ¿Qué es lo que ocurre con los adultos mayores frágiles? Ocurre que en ellos hemos identificado que las plaquetas están más activas. Por lo tanto, si las plaquetas están más activas, van a tener un mayor riesgo de trombosis. Podría, me parece muy interesante eso. ¿Podría ocurrir también que los adultos mayores frágiles presenten mayor, voy a decir, alteración en el endotelio, esta capita interna que va en los vasos sanguíneos, y por lo tanto las plaquetas tiendan a interaccionar más? ¿Podría ocurrir eso también? Y se describió el grupo que estamos colaborando de España, liderado por el doctor Francisco García, geriatra. Él identificó en su grupo, en su corte de adultos mayores de España, identificó que los adultos mayores frágiles presentan daño endotelial. Él midió una proteína que se llama ATMA y la encontró elevada en adultos mayores frágiles versus no frágiles. Es decir, que tanto los datos de España como nuestros datos apuntan que los adultos mayores tienen un riesgo por daño endotelial y porque las plaquetas se activan más. Ya, bien, muy interesante. Y a propósito de que los adultos mayores frágiles, podrían desarrollar eventos cardiovasculares, entonces entiendo que el Centro de Investigación en Trombosis ha estado buscando moléculas antitrombóticas, tanto para efectos de prevención como para efectos de tratamiento, ¿ya? Y ha buscado, según tengo antecedentes, en productos naturales y también de síntesis. Coméntanos, a propósito de moléculas de origen natural, ¿dónde han buscado y cómo las buscan esas moléculas que podrían prevenir eventos cardiovasculares? Sí, es una línea bien interesante que tenemos en el centro, en donde a través de diferentes proyectos hemos logrado obtener extractos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hemos hecho un screening de actividad antiplaquetaria de extractos de frutas y verduras. He incluido una amplia variedad de frutas y de verduras, a las cuales le hemos evaluado su capacidad de inhibir las plaquetas. Si inhiben las plaquetas... Perdona que te ¿sí? pregunto un detalle técnico, Eduardo, pero ¿qué hacen con un juguito de fruta, un juguito de verdura? Sí. ¿Con qué hacen el experimento? A grandes rasgos, los extractos que se obtuvieron se macera la fruta o la verdura, se mezcla, en este caso fueron extractos acuosos, por lo tanto se utilizó agua, se mezcla, se macera, luego se filtra y el filtrado se concentra a través de liofilización y queda un polvito que es el extracto en polvo para poder evaluarlo en los diferentes ensayos. Siempre nuestros estudios apuntan a una aplicación en humanos, entonces siempre los estudios apuntan a utilizar extractos acuosos. Porque ¿qué otro, a pesar de que no se usan para efecto por la aplicación que tú mencionas, pero qué otro tipo de extractos se utilizan, por ejemplo? Por ejemplo, de cloroformo, acetato de etilo, son diferentes solventes orgánicos que son fuertes para romper la membrana de la fruta y verdura. Pero como para investigación básica, perfecto para estudiar mecanismos, pero para una futura aplicación y consumo humano es complicado el uso de solventes orgánicos. Y han desarrollado estudios in vitro, es decir, ahí en el laboratorio, algo en animales y algo en humanos, o ha quedado allí en el tubo de ensayo? Sí, en el centro tenemos diferentes ensayos que nos permiten evaluar la actividad de estos compuestos y de extractos tanto in vitro como in vivo en modelos de trombosis animal a través de un microscopio intravital que adjudicamos hace un tiempo por Fondequip. Y además tenemos la capacidad de realizar un estudio clínico
con uno de los extractos acuosos de un derivado del tomate que fue la tomasa. Me interesa, por una parte, han obtenido extractos de distintas frutas y hortalizas. ¿Podrían mencionar, por una parte mencionaste tomate o extractos de tomate, es decir, que eso quiere decir que en el interior del tomate, si hay gente que consume tomate o consume extractos de la tomasa, va a estar ingiriendo moléculas, aunque no las vea a simple vista, que le van a proteger respecto a eventos cardiovasculares. Eso significa, voy a precisar la pregunta, doctor Fuentes, eso significa que si consume frutas y hortalizas de distintos colores, porque ahí los colores representan moléculas, ¿verdad? Distintas, ¿ya? Sí. Está en el centro de investigación en trombosis, estudiaron distintas frutas y hortalizas, y en esas distintas frutas, en más o menor medida, han obtenido efectos antitrombóticos. Sí, sin duda, esto se basa en la recomendación de la dieta mediterránea, que una dieta rica en fruta y hortaliza ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Y nosotros en el laboratorio, a través de nuestras investigaciones, identificamos que, por ejemplo, la frutilla, el tomate, el maqui y otras frutas y hortalizas sí tienen compuestos bioactivos que previenen el desarrollo de la trombosis. Entonces recomendamos a la población consumir habitualmente frutas y verduras porque sí tienen compuestos capaces de proteger su salud. Muy interesante eso, muy interesante. Pero adicionalmente a estas moléculas que están en la naturaleza y que las podemos obtener a través del consumo de estos alimentos que son las frutas y hortalizas, que dicho sea de paso, los expertos recomiendan 5 fracciones de frutas y o verduras al día, y eso permite ingerir una cierta cantidad de moléculas que son que pueden prevenir estos eventos trombóticos. No es lo mismo consumir, voy a decir, ¿verdad?, una manzana a la semana que tener ingesta de frutas y hortalizas todos los días, para tener una cierta cantidad de moléculas que sean protectoras, ¿verdad? Pero junto con eso, doctor Fuente, en el centro se está también investigando moléculas que sean sintetizadas en el laboratorio, ¿ya? Cuéntame, ¿qué se ha avanzado al respecto? Sí, en esta línea de investigación, a través de un proyecto Fondes Irregular y en colaboración con un investigador del Instituto de Química, el doctor Ramiro Araya, estamos desarrollando una línea bien interesante a través de estructuras químicas. Estamos evaluando su actividad antiplaquetaria y de acuerdo a los resultados de actividad vamos modificando la estructura química de estos compuestos. Y el objetivo es identificar cuál es la mejor estructura química de un compuesto, cuáles son sus grupos funcionales que le otorgan una mayor actividad antiplaquetaria. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo de esta línea de investigación y con esta colaboración es buscar un compuesto de síntesis, un compuesto puro, que tenga una potente actividad antiplaquetaria. Imaginemos que esto es una plaqueta, el puño de la mano es una plaqueta. ¿Sí? Yo entiendo que hay fármacos ya en uso que actúan sobre algunas proteínas que están en la superficie, ¿ya? Hay otros que actúan sobre algunas enzimas, a otras proteínas que están en el interior, ¿ya? Para no entrar en los detalles técnicos. Estas moléculas que están ustedes estudiando, que van a tener otro tipo de blanco distinto, otro lugar donde actúan distinto a los que ya están siendo usados como fármacos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde actuarían? Sin entrar en el detalle, por cierto, pero... Sí. Lo interesante de este grupo de compuestos, de esta línea de investigación y de estos compuestos, es que nuestro objetivo, nuestro blanco en las plaquetas para inhibirla, por ejemplo, aquí tenemos es a nivel intraplaquetario, al interior de la plaqueta, e inhibir la función mitocondrial. A modo general, todos sabemos que la mitocondria es la que genera la energía para la célula. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? A través de nuestro estudio, estamos dirigiendo
que los compuestos vayan a la mitocondria, al interior de la plaqueta, e inhiban la función de esas mitocondrias. Entonces, de esta forma, las plaquetas no van a tener energía para activarse y por lo tanto no van a generar un agregado plaquetario. Muy interesante. Bueno, éxito en esas investigaciones, porque Gracias. eventualmente sale por allí un eventual futuro antiagregante plaquetario. Claro, ese es el objetivo. Sí, ojalá vaya por allí la cosa. Eh, Doctor Fuentes, estamos llegando hacia el final de nuestra interesante conversación y me gustaría que hiciera alguna recomendación, entendiendo lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Que los adultos mayores son, o la edad cronológica ya, es un factor de riesgo de trombosis. Si ese adulto mayor es frágil, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y digámoslo también, a pesar de que no profundizamos en el tema, también un mayor riesgo de infección por coronavirus. Pero Claro. ¿cómo poder la persona mayor poder frenar este camino hacia la fragilidad? Y por otro lado, a los adultos que no son todavía adultos mayores, ¿cómo se preparen para evitar llegar frágiles a la etapa de adulto mayor? Sí, incluso esta recomendación surge del estudio del programa de envejecimiento saludable que realizamos con un número significativo de adultos mayores, alrededor de 1.200 adultos mayores. Entonces, las recomendaciones que damos a los adultos mayores frágiles y no frágiles surgen de este estudio. Y las recomendaciones apuntan a mantener actividad física. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida y funcionalidad. Entonces, clave, todos los estudios concluyen que lo más efectivo es mantener la actividad física. Obviamente, de acuerdo a las características de cada persona mayor. Una recomendación que nosotros también observamos en este estudio es mantener un estado nutricional adecuado. No ir a los extremos, ni de desnutrido, ni con sobrepeso, sino que mantener un estado nutricional normal. Además, otra recomendación que damos a las personas mayores es tener un control adecuado de enfermedades crónicas. Todos sabemos, por lo que está ocurriendo hoy en día por la pandemia, existen dificultades de ir al consultorio y controlar, por ejemplo, diabetes e hipertensión. Entonces, la siguiente medida es un apoyo social, familiar a los adultos mayores para que puedan tener un mejor control de sus enfermedades crónicas y síndromes geriátricos, por ejemplo, caídas, deterioro cognitivo, ¿ya? Entonces esa es otra recomendación bien importante. Bien. Y la otra recomendación, el control también del consumo de fármacos. Existe el concepto de polifarmacia, que es una sobremedicación del adulto mayor que se asocia con riesgo de fragilidad. Entonces también es importante controlar la enfermedad, pero también controlar la cantidad de medicamentos que consume el adulto mayor. Bien. Doctor Fuente, hemos llegado al final de nuestra conversación. Queremos, a nombre de Campus TV y el programa Más Conocimiento, agradecer esta conversación. ¿Ya? Esperamos que exista a futuro también o una nueva posibilidad. Bien, gracias por la invitación y un saludo a todos. Gracias. Estimados telespectadores, hemos conversado con el doctor Eduardo Fuentes del Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca. A ustedes les solicito que nos esperen un breve tiempo y vamos a conversar con otro interesante invitado. Hola a todos, mi nombre es Cristian Núñez, soy profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes y la línea de investigación que estoy desarrollando se basa en estudiar la respuesta adaptativa y fisiológica del ser humano en ambientes extremos, especialmente en relación al control autonómico. Nos vemos después en el programa.
Estimados telespectadores, al SARS-CoV-2, que es el causante de COVID-19, se le asocia con neumonias graves. Pero en el último tiempo también se le ha asociado con alteración a nivel del sistema nervioso. Para conocer más sobre esto, vamos a conversar con el profesor Cristian Núñez de la Universidad de Magallanes. Él de profesión es profesor de educación física, luego doctor en fisiología y es académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes. Ha participado en varios proyectos y ha escrito varios artículos científicos. Cristian, muchas gracias por participar en esta entrevista de Campus TV. Muchas gracias por la invitación. Es todo un agrado poder participar hoy día contigo acá. Bien. Esta séptima temporada de Más Conocimiento la estamos realizando con académicos de la mesa temática de envejecimiento de la red de universidades del Estado de Chile. Así que gracias por participar y vamos a hacer una entretenida conversación. Cristian, ya que vamos a hablar de moléculas y células y sistemas, por ahí va a aparecer el sistema autónomo, creo que pasa a ser necesario que yo te pregunte o te pida que haga una breve descripción del sistema nervioso inicialmente. Mira, Iván, a grandes rasgos, el sistema nervioso, para que toda la gente pueda entender, es un sistema que está interconectado y también es interdependiente dentro de nuestro organismo. Este sistema envía información tanto al cerebro como desde el cerebro hacia distintas partes del cuerpo, tratando de equilibrar o modular la respuesta que tiene el cuerpo frente al medio ambiente y frente a lo que la aqueja. Entonces, obviamente está compuesto por el sistema nervioso central y se subdivide en varios sistemas que están conectados entre sí y llevan esta respuesta para que el cuerpo se adapte a las condiciones ambientales en las cuales está viviendo. Y por eso también es importante hoy en día el tema del sistema nervioso referente al tema de esta pandemia, porque también está ligado al sistema inmune. Y es por eso también la relevancia que he tenido, ¿cierto?, en tratar de identificar cómo este sistema nervioso puede afectar o incluso prevenir, ¿cierto?, ciertos trastornos, a lo mejor del sistema inmune, que nos puedan ayudar a enfrentar mejor esta pandemia. ¿Y cómo se llaman las células que participan del sistema nervioso? Lo que pasa es que, bueno, las células principales son las neuronas, ¿cierto?, las glías, pero existe una red, para hablarlo de forma muy simple, sí, una red de conducción que son los nervios. Y en general hay dos vías importantes en cuanto al tema del sistema nervioso autónomo, ¿ya?, que es el que nosotros no siempre modulamos. Es el que está encargado, por ejemplo, de la aceleración o no aceleración del corazón, de mejorar el movimiento gastrointestinal o no, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Mira, te está entrando un tema que me interesa, podríamos decir clasificación, pero sí, está por una parte, ¿verdad?, el sistema nervioso central, periférico, aparece sí por ahí el autónomo. ¿Cómo se puede hacer una clasificación simple para los que no somos expertos en el tema? Básicamente hay un director de orquesta, llamémoslo así, que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, compuesto por el cerebro, compuesto por el tronco cerebral, compuesto por la médula, tiene una función de organizar cada una de estas respuestas y de este sistema de conexiones. Y para que esto llegue a todos lados del cuerpo, existe una red, podríamos llamarlo así, ¿cierto?, que está ligada con el sistema nervioso autónomo, en el cual facilita o no ciertas acciones del cuerpo. A grandes rasgos, así, muy simple, podríamos explicarlo de esta forma. De acuerdo. Tú mencionaste por ahí dentro de
dentro del sistema nervioso un apartado que se llama sistema nervioso autónomo. Y por allí también dejaste entrever el simpático y el parasimpático. ¿Qué relaciones o qué funciones en términos, o cuál es la diferencia entre ellos? Es muy interesante cómo estos dos sistemas actúan, porque el sistema nervioso parasimpático, que a grandes rasgos, Sí, está relacionado con la disminución de la actividad de ciertos órganos, y el sistema simpático, todo lo contrario, con la activación de ciertos órganos. Pero no necesariamente siempre pasa lo mismo, ¿ya? ya, Por eso no quiero entrar en más detalle, porque si de no acuerdo. se puede generar confusión. Pero en términos Pero generales, el simpático sí, tiene que ver con activación y el parasimpático con, voy a decir, inactivación. en la mayor Sí, sí, cantidad, en términos sí, a generales. grandes rasgos sí, pero En términos en generales. otros ambientes cambia. Entonces el parasimpático es Sí, el que activa y el simpático, pero sí, sí, a seguro, grandes porque rasgos, siempre ocurre que al entrar en el detalle no todo es tan ya sí o se no. complica un poco. Sí, no es tan negro o Sí, blanco, sino que la cosa sí, es un poquito más compleja. Pero en términos sí, generales, quedémonos con esa idea. sí. Ya, tenemos ya una idea una idea, por cierto, genérica del sistema nervioso. Y me gustaría que entráramos ahora así como un bloque de preguntas en que hablemos de COVID, personas mayores, sistema nervioso, un poco esa mezcla, ¿ya? Y ahora, por una parte, me gustaría saber cómo el virus asociado a COVID-19 en los adultos mayores, cómo lo afecta, qué ocurre en el organismo en general por parte de este virus. El tema más importante que se ha visto en los adultos mayores es que los adultos mayores obviamente tienen un poco más deprimido su sistema inmune, por un tema nada más que evolutivo y de edad. Entonces, generalmente presentan ellos ya, primero, enfermedades ya subyacentes, ¿ya? Ya. Propias de la edad o propias de su metabolismo. Además de eso, en general presentan una mayor cantidad de inflamación, ya sea por conductas de vida, ya sea por factores ambientales, a lo mejor que los puedan afectar. Y eso también, de una u otra forma, afecta a a cuánto o qué tan preparado estoy para poder Ya. enfrentar el virus. Y ese es un tema súper importante, porque creo yo que hay que separar dos cosas. Una es el virus, ¿Ya? que va a actuar sí o sí en la gente cuando te afecta, y la otra parte es qué tan preparado estoy yo ¿Ya? para responder frente a ese virus. ¿Ya? Y es ahí donde creo que es importante dar algunos lineamientos, a lo mejor, en lo cual cómo yo puedo mejorar esta preparación, ¿cierto? O no mejorar, pero por lo menos estar Dejemos más eso tranquilo. de la preparación, dejémoslo para un poquito más adelante, Perfecto. Cristian, si me permite. Ahora, Sí. en las personas mayores, eh, respecto a los más jóvenes que pueden estar en contacto con el virus, ¿puede quedar con secuelas? Bueno, esto es, digamos, es una gran pregunta. En estos momentos, bueno, yo en estos momentos me encuentro en el Centro Asistencial de Docencia e Investigación, en el cual estoy trabajando, Ya. y estamos trabajando justamente en proyectos en los cuales se pueda estudiar qué es lo que sucede después de esa afección. Ya. Entonces, hay antecedentes en los cuales dicen que afecta mucho al sistema respiratorio y sobre todo en el tema de los tejidos. Pero esos son solamente temas preliminares que aún no están claros. Incluso hay evidencia científica que la gente en casos graves puede tener hasta algunos problemas del sistema nervioso, específicamente a nivel cerebral. Ya. Pero eso está todavía se está investigando, eso no está claro, va a depender mucho de las personas, de qué tan grave fue el virus en esa persona, etc. Y a propósito del sistema nervioso, Cristian, ¿qué se ha descrito al menos respecto en qué puede afectar SARS-CoV-2 a nivel del sistema nervioso? Y si es que el sistema nervioso autónomo
se puede ver afectado? Lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista nervioso hay muchas afecciones que puede tener, dado que este sistema de comunicación que tiene nuestro cuerpo se basa en él. Ahora, hay un tema importante que yo creo que poco a poco está empezando a generar un poco más información, que es el tema del reflejo inflamatorio. Este reflejo inflamatorio, que se presentó ya el año 2007 a nivel científico, tiene relación con la modulación que podría tener el nervio vago frente a la inflamación. Este nervio vago, recién hablábamos del sistema simpático y el sistema parasimpático. Sí, El sí. sistema parasimpático, la conducción o el nervio más importante de ese sistema de conducción es el nervio vago, ¿ya? Y es el nervio más grande que tenemos también en nuestro cuerpo. Bueno, y a propósito de eso, es un tema anatómico. Alguna vez conocí algo de anatomía, ya la tengo bien olvidada, pero recuérdame dónde ubicamos al nervio vago. El nervio vago empieza desde del núcleo espectro solitario, ya es el 10º par craneal, y se ramifica a diferentes partes, no sé si está bien dicho ramificar, pero Está bien. se distribuye. Al menos se entiende. Ya, perfecto. Se distribuye a diferentes órganos. Entonces, es como si fuera, a ver, para una persona, para que me entienda, es como una raíz, llamémoslo así. Ya. Entonces, esa raíz obviamente tiene diferentes partes y que van a diferentes órganos. Ya. Y obviamente esta raíz lleva una información a través de un neurotransmisor que es importante, que se llama acetilcolina. Y esa acetilcolina, activada que es llevada o conducida por este nervio vago, produce este efecto antiinflamatorio sobre algunos macrófagos. Y eso se está estudiando porque tiene grandes implicaciones, porque este sistema nervioso autónomo que tiene esta ramificación parasimpática a través del nervio vago puede tener efectos antiinflamatorios. Entonces, eso es un eje importante de estudio que yo creo que se puede ir fortaleciendo e ir estudiando también en relación a este virus. Mira qué interesante, eso la verdad que no lo había escuchado, así que muy interesante. Sí. Cristian, hay otro aspecto que la verdad al ir revisando los temas por los que podíamos conversar, me llamó mucho la atención, que es la percepción. ¿Qué se entiende por percepción? Este es un tema súper interesante en neurociencia. Yeah. Es un tema que hoy en día es súper potente, porque si hablamos del sistema nervioso, hablamos de cómo éste reacciona frente a lo mejor a lo que está a mi alrededor, a mi medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos sentidos para poder percibir, y estos sentidos envían información adentro, ¿cierto? Adentro de nuestro cerebro, y es procesada para dar una respuesta frente a eso. Pero lo interesante es que se ha visto, por ejemplo, que uno de los sentidos que más ocupamos es la vista. Yeah. Y a través de la vista, la actividad eléctrica que pasa desde el ojo hasta la corteza visual es, podríamos, a ver, para que la gente me entienda, es de 1%. De la corteza visual hasta la respuesta que tiene la corteza visual hacia el tálamo, que es donde se procesa a lo mejor un poco de esta información para ver qué es lo que estoy percibiendo, es de un 10%. Y luego cuando se expande a la corteza cerebral, que es donde se produce todo el procesamiento de esta información y el entendimiento de esto, es de un 40%. Entonces podríamos decir que lo que nosotros percibimos, lo que nosotros vemos, el cerebro lo capta, pero no ocupa tanta energía. Yeah. Lo que más ocupa energía es en interpretar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esa interpretación, que lo podemos definir como percepción, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Es básicamente una construcción de lo que está a nuestro alrededor. ¿Y por qué es importante este punto? Porque lo que nosotros construimos es lo que nosotros le estamos enviando después a todo nuestro cuerpo, que es la información
que enviamos a todo nuestro cuerpo de lo que tiene que hacer. Si yo percibo miedo, le digo a todo mi cuerpo que tiene que tener miedo. Si yo le digo que percibo paz y tranquilidad, seguramente le envío esa información a todo mi cuerpo. Y es por eso que es importante, porque se liga mucho con la respuesta inflamatoria que puede tener la persona. Y estas percepciones, ¿ya? Que sin esta explicación, y a mí me ocurrió cuando estuve mirando el tema, percepción yo pensé que era una cosa distinta, pero no, hay como tú acabas de explicar, todo un trabajo en el cerebro después de captar la sensación o en este caso como ejemplo que tú pusiste a través del sentido de la visión, ¿ya? Está la organización, el procesar, organizar y finalmente entregar una especie de resultado, ¿verdad? Ahora, esto es muy rápido, supongo, ¿no? Sí, es muy rápido, es muy rápido. La conducción nerviosa es realmente rápida. De hecho, obviamente nosotros estamos preparados evolutivamente para que sea rápida. Desde una respuesta frente a un ataque de un animal, por ejemplo, o si es que está lloviendo, o si me va a caer algo encima, yo reacciono de forma muy rápida. Entonces, pero lo cual no significa que no pueda ser sumativa. ¿A qué voy con esto? ¿Ya? Que uno puede percibir algo de forma instantánea para reaccionar y tratar de evitar o adecuar nuestro cuerpo frente a lo que estamos viviendo. Sin embargo, si yo vivo esto continuamente, o lo que yo percibo es continuo, también genero una respuesta continua. Y esa respuesta continua puede agravar también el estado de salud que yo pueda tener. Por ejemplo, si yo tengo miedo, en un momento determinado yo reacciono frente a ese miedo, pero si tengo miedo constantemente estoy enviando esa información a todo mi cuerpo y obviamente mi cuerpo va a reaccionar, podríamos decir, agotándose frente a esa respuesta. Entonces, cuando vuelva a sentir algo, ya no va a sentir de la misma manera. ¿Queda una especie, voy a decir, una especie de memoria? Yo creo que es más que memoria, el cuerpo, como todo, se desgasta. Ya. Entonces, el sistema sensorial también puede verse abrumado, ¿cierto?, por tanta información que le llega en solamente una vía y después a lo mejor pierde sensibilidad en otra. Es decir, si yo siento, voy a poner el ejemplo del miedo porque lo he puesto antes, pero si yo siento cada vez miedo, siempre tengo miedo, después se me olvida no tener miedo. O sea, todo en mí está ligado a eso. Entonces es un tema bastante interesante, sobre todo hoy en día y sobre todo ligado con los adultos mayores, ¿cierto? Que son personas a lo mejor que día a día pueden verse un poco más frágiles frente a su salud, frente al tema del movimiento, a la actividad que pueden realizar a diario. Entonces, por eso se liga mucho con el tema de la neurociencia y también de los adultos mayores y el proceso de envejecimiento en sí. Cristian, Sí. voy a decirlo, en tu calidad de profesión como profesor de educación física, más allá de tus estudios en neurociencia, pero que obviamente ya me están mostrando que están muy relacionados, ¿la actividad física tiene un efecto, voy a decir, positivo en el sistema nervioso? Sí, totalmente. Tú dices, totalmente implica definitivamente, ¿sí? Definitivamente. Ya. Sobre todo, ahora que hemos hablado del sistema autónomo y Ya. del sistema parasimpático, todas las investigaciones que se han hecho indican que un ejercicio gradual de baja intensidad y que se pueda permitir prolongar durante el tiempo va a tener un efecto sobre el sistema parasimpático, que recordemos, antes muchas veces era el que calmaba, el que disminuía. Sí. Entonces, por ejemplo, pongamos ejemplo perdona que te interrumpa, sí. El parasimpático es el que está más, voy a decir, activo, funciona más durante el sueño o no?
Depende. O a veces Porque depende. va a depender del sueño. Depende del sueño, ya. Ya, Claro, ok. exactamente. Ya, Pero sabes que, mira, disculpa que te interrumpí. no, pero un tema bien interesante y que se ha discutido bastante en el ámbito de la neurociencia es que el parasimpático generalmente es como un freno. ¿A qué voy con esto? Es como si nosotros estuviéramos preparados para actuar siempre de forma rápida con el simpático. Voy a poner el ejemplo del corazón. Ya. Es como si el corazón estuviera preparado siempre para latir muy rápido, muchas veces. Y el parasimpático es el que pone el freno y hey, baja tus latidos, no los aumentes, y es por eso que se ha enfocado muchas veces en la investigación a esta rama de este sistema autónomo que es el parasimpático, Ya. porque es el que regula muchas veces la acción del simpático. Ya. Entonces, conectando la pregunta que tú me habías hecho, Sí. el tema del ejercicio es fundamental porque aumenta la actividad del sistema parasimpático. Entonces, si nos enfocamos en el corazón, el sistema simpático, cuando nosotros realizamos ejercicio, aumenta nuestros latidos cardíacos, ¿cierto? Aumenta la frecuencia cardíaca. Sin embargo, posterior al ejercicio, el sistema parasimpático es el que actúa para modular esa alza de frecuencia cardíaca. Y con el tiempo, si uno practica regularmente ese ejercicio, obviamente el cuerpo se adecua mucho más y lo que en un principio era una activación netamente simpática, a lo mejor esa activación simpática ya no es tanta, porque mi cuerpo está mucho más adecuado al ejercicio, no necesito tanta actividad simpática y empiezan a jugar, ¿cierto?, este sistema parasimpático de disminuir a lo mejor mi frecuencia cardíaca, porque ya no es necesario aumentarla, por ejemplo. Ya. Doctor Cristian Núñez, estamos llegando hacia el final de nuestra conversación, nuestra entrevista, y me gustaría que pudieses en esta última intervención recomendar, en especial, no necesariamente en forma exclusiva, pero en especial a los adultos mayores, qué hacer para proteger, mejorar, fortalecer tal vez el sistema nervioso y así disminuir eventuales enfermedades como COVID-19. Primero que todo, en un contexto de que yo sé que muchos adultos mayores a lo mejor se encuentran en una situación de estar más aislados, a lo mejor no estar con tanta tecnología alrededor. Lo más importante, aunque suene un poco difícil a veces de hacer, es tener una buena actitud, un buen ánimo, tratar de nutrirse con otras cosas. Primero que todo, el tema de la percepción es sumamente importante. Mientras más cosas positivas podamos percibir, Mira. mucho mejor es mi reacción frente a procesos inflamatorios, por ejemplo. Entonces, primero les recomendaría que trataran de hacer actividades que les sean significativas, aprender nuevas cosas, rodearse de cosas positivas. Hay veces que es importante informarse, ver las noticias, pero estar todo el día conectado con todas las cosas, yo de repente creo que no. Informarse hasta un punto adecuado y después nutrirse de otras cosas, escuchar música, ver una película que le interese y le recuerde cosas entretenidas y qué sé yo. Y lo otro importante es mantenerse activos. Tener una actividad diaria que permita realizar actividad física. Si están en la casa, bailar, moverse, tratar de no estar en cama, tratar de abrigarse bien, porque obviamente en todo Chile ya empieza a haber un poco más de frío. Entonces, abrigarse bien y moverse, mantenerse activo. Eso es muy importante, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista nervioso, ¿ya? Y es por eso que siempre yo viendo que la gente permanezca activa y se nutra de cosas que sean significativamente importantes para ellos y entretenidas. Bien. Gracias, Cristian. Te queremos agradecer en nombre del programa Más Conocimiento de Campus TV el que haya aceptado la conversación. Ha sido una muy entretenida entrevista y con varios aspectos que van a ser muy importantes para los telespectadores, en particular para los adultos mayores. Yo encantado, agradezco mucho la invitación.
y estoy dispuesta para cuando quieran volvamos a hablar de otros temas. Así que un placer. Muchas gracias, Iván, y al equipo del programa. Y bueno, espero verlos pronto, a lo mejor desde ya no tanto virtual, sino que en presencia para poder discutir otros temas. Un placer. Gracias, igualmente. Estimados telespectadores, en este capítulo hemos conversado con el doctor Eduardo Fuentes de la Universidad de Talca sobre fragilidad, sobre enfermedades cardiovasculares y COVID, y luego con el profesor Cristian Núñez de la Universidad de Magallanes sobre sistema nervioso autónomo, percepción y recomendaciones para enfrentar mejor estos tiempos. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo de Más Conocimiento.